La persona jurídica. Para el derecho mercantil y para el derecho en general, la persona es todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones. Una persona física será cualquier ser humano con capacidad, y ojo con la palabra capacidad, para tener patrimonio y ejercer derechos y contraer obligaciones. Todas las personas nos acabamos involucrando en actos jurídicos y en hechos jurídicos. ¿Qué es un acto? El acto representa finalmente la voluntad. Se manifiesta en el derecho civil como todas aquellas obligaciones contractuales voluntariamente adquiridas. Vamos a pensar en un acto jurídico muy típico. El acto jurídico es cuando una persona asume una actitud, ejecuta una acción y asume las consecuencias de la acción que está ejecutando. Por ejemplo, yo voy y adquiero un bien, cualquier bien, mueble, no mueble, fungible, no fungible. Al momento de hacerlo, yo estoy representando mi voluntad al momento de sacar mi cartera, sacar un billete y pagar por el objeto. Y se perfecciona, en términos de derecho, un contrato de compraventa. Todos hacemos un sinnúmero de contratos todo el tiempo, de venta, de arrendamiento, de etcétera, de depósito. Los hechos jurídicos son las cuestiones que suceden cuando no están en nuestra voluntad, como lo son accidentes. Ejemplo, al estacionarme golpeo un auto, finalmente genero un hecho jurídico. No era mi intención golpear el auto, pero sí acabo de generarme una obligación, la obligación de reparar el daño que acabo de causar. Todos, en cuanto a capacidad, como personas, debemos de tener dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Según la legislación mexicana, un no nato, una persona que aún no nace, tiene derecho a partir de las 12 semanas de vida. Antes de eso, se considera como finalmente un probable ser humano, un viable o no viable ser humano, y todavía no tiene derechos ni capacidad, ya sea de goce o de ejercicio. Vamos a pensar, antes de 12 semanas, el feto, y lo menciono así porque es sumamente importante mencionar esto, antes de 12 semanas un ser humano no tiene derecho sobre su madre. A partir de las 12 semanas un ser humano tiene derecho de inicio a no ser abortado. A partir de ese derecho vienen derechos ya posteriores como lo son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos derechos se llaman derechos de goce. Los derechos de ejercicio surgen cuando una persona cumple 18 años de edad, o la mayoría de edad en este país. A partir de ese momento, el individuo, una persona, puede ejecutar actos de voluntad. Estos actos afectarán finalmente a otros, a su comunidad. Estos actos, para que sean actos, deben de llevar su voluntad, reconociendo los efectos que tiene y apegándose finalmente al cuerpo de leyes. Esto es, en términos generales, una persona jurídica física. Todos somos personas jurídicas físicas. ¿Qué otros derechos me da a partir de la mayoría de edad? Primero te da el derecho a votar o el derecho a ser votado. Te da el derecho a ejercer finalmente derechos ante terceros. Por ejemplo, el hecho de poder demandar a una persona y decir, es que esta persona golpeó mi casa, mi puerta, rayó mi coche, es un derecho de ejercicio, y para ejercerlo por cuenta propia o por derecho propio debes de tener esos 18 años de edad. De lo contrario, todavía no se considera que tengas derecho de ejercicio y tendrás que usar a otra persona para que lo haga. Por ejemplo, vamos a pensar que yo me compré mi bicicleta y tengo 16 años de edad. Si alguien va y choca mi bicicleta, la atropella, ¿quién puede hacer valer mi derecho a que me repongan la bicicleta que me destrozaron? Solo mi padre, quien ejerza la patria potestad. A partir de los 18 años, entonces puede ser tú mismo quien puede denunciar o demandar que le devuelvan su propiedad y le restituyan lo que le destruyeron. La persona moral viene a ser un ente ficticio, y es un ente ficticio por este propósito. En la lectura de esta semana lograron ver que en el medievo, entre el siglo XIII y el siglo XV, se empieza a desarrollar la persona moral. La persona moral es una forma de llamar a un grupo de personas, pero que van a ejecutar actos a nombre de esa persona ficticia. Esta persona ficticia o un sujeto artificial es creado exclusivamente para tener a quien responsabilizar. Y vamos a pensar, Juan, Pedro y José son tres amigos
que juntos cada uno tiene su propio patrimonio. Tienen a lo mejor su casa, tienen a lo mejor autos, tienen a lo mejor algo de dinero, joyas, cada uno de los tres. Entre los tres forman una sociedad. Esta sociedad, esta persona moral, va a tener que tener un nombre y le vamos a llamar Papelerías Luis. Papelerías Luis tiene tres dueños. Esos tres dueños pueden empezar a ejercer su derecho a comprar, a vender y a hacerse de obligaciones. Pero cada vez que ellos lo hagan, no queremos ni que a Hugo ni a Pedro ni a Luis le vaya a afectar su patrimonio personal. Por eso entonces entre los tres juntaron algo de dinero y le dieron dinero y personalidad a ese ente ficticio, para que ese ente ficticio se obligue. Si un día el ente ficticio pierde todo el dinero, Hugo, Pedro y Luis mantienen su propio patrimonio y nos vamos tras el patrimonio de la empresa para pagar las obligaciones. También va a depender del tipo de sociedad, pero en términos generales es para eso que se crean las personas morales. Una persona moral o jurídica está facultada para ejercer todos los derechos para alcanzar sus fines, siempre que sean estos lícitos, a excepción de dos. No pueden ser objeto de votación. Nadie va a votar realmente por un grupo. Se vota entonces por una persona que tiene derecho a ser elegido a un cargo público, pero no por el grupo como tal. Es decir, si bien es cierto que votas por un partido político, en realidad por quien estás votando es por el candidato. Ahora, vamos a pensar qué otro derecho no puede ejercer el partido, la persona moral. La persona moral no puede votar como tal. También la persona moral no necesita cumplir 18 años para poder ejercer sus derechos. La persona moral entonces será una entidad ficticia para reunir los intereses de varias personas y llegar a un fin. Ese fin puede o no ser de lucro, lo veremos un poco más abajo. Las sociedades tienen un fin de lucro, mientras que las asociaciones tienen un fin que no es de lucro. A veces ese fin es caritable, a veces ese fin es deportivo, etc. Según el artículo 28 del Código Civil Federal, las personas morales se rigen por las leyes correspondientes, es decir, por todas las leyes mexicanas, por la estructura constitutiva o su escritura constitutiva y por sus estatutos. La escritura constitutiva viene a ser el documento con el que los socios crearon a la persona moral. Y esos estatutos van a ser las reglas de funcionamiento de la sociedad como tal o de la asociación. Cuando clasificamos a las personas morales hay tres clasificaciones pertinentes. La persona moral pública, que es creada por el Estado para cumplir con los fines del Estado. La persona moral privada, creada finalmente por personas privadas, de derecho privado, gente que no tiene nada que ver con el Estado. Y la persona moral social, que son asociaciones y que son las que no tienen ninguna finalidad de lucro. Un ejemplo de persona moral pública, seguramente han oído de las comisiones de agua y alcantarillado. Estas comisiones de agua estatales, a veces hay 2, hay 3 por estado, a veces hay más. Estas comisiones son una persona moral pública. Sí tienen una finalidad de lucro, de hecho nos cobran, pero tienen una finalidad también de prestar un servicio a cambio de un dinero. Esa persona moral se constituye de personas o de gente, de individuos, dentro del Estado, dentro del gobierno, para finalmente llevar a cabo un fin específico. La persona moral privada van a ser los n número de ciudadanos que se decidió por constituir una empresa. Y esa empresa viene a ser la persona moral privada. La persona moral social puede ser un club de fútbol. El club de fútbol Los Panchos, que finalmente juntó 6, 7, 8 personas con ellos y que ellos decidieron crear su club de fútbol asociación. Las sociedades y las asociaciones van a tener derechos y obligaciones. Hablemos de cómo crear alguna. Abajo, a la izquierda, van a notar que hay 6 tipos de sociedades como tal. Las asociaciones, por más que se subclasifican, en lo general vamos a decir que tienen un propósito de ayuda y unas que no tienen propósito de ayuda. Una sola persona no puede constituir una sociedad de inicio. La sociedad siempre se constituye con una colección de individuos. Tiene que ser un grupo. ¿Cuántas personas necesitas para formar una sociedad? Depende. Hay sociedades como la Sociedad de Responsabilidad Limitada que solo te pide tener 5 personas.
pero hay otras como la sociedad anónima que requiere de más personas para poderse formar, por ejemplo 10, y así sucesivamente. Estas personas se tienen que poner de acuerdo primero en el objeto, ¿qué van a perseguir? El objeto tiene que ver con la actividad a la que se van a dedicar, a veces también se le denomina la denominación. El objeto entonces viene a ser esa actividad económica que van a perseguir, el fin, si es un fin de lucro o no es un fin de lucro, y las reglas. ¿Quién finalmente ordena cómo se cambian los estatutos, cómo se ingresa a la sociedad, qué se hace con los dineros una vez que exista ganancias, cómo se reparte? Domicilio, ¿dónde se van a establecer? El capital, con cuánto le entra cada uno de los socios y a qué tiene derecho con esa entrada. Y finalmente el término, ¿cuánto tiempo se pretende que dure una sociedad? Se debe de llevar a protocolizar. En el caso del derecho mercantil, vamos a ver una figura muy similar a la del notario. El notario, y dijeran los mismos notarios, debe de darle la forma de la forma. Lo que hace el notario es tomar las intenciones de este grupo de individuos y ponerlas en un lenguaje de derecho. Todavía más allá, el notario tiene fe pública. La fe pública significa que lo que dice el notario es lo que es y no hay cuestionamiento, no hay duda. Se toma entonces el notario ese documento y crea un acta constitutiva. Esa acta constitutiva con todo esto establece perfectamente las reglas. Ahora decía yo que hay una figura igual al notario público, el corredor público. Hay una diferencia en particular. El notario por lo general no sale de su notaría. Tú le llevas documentos a que él valide y a que él estampe y a que él le ponga el formatito de derecho, pero el notario no sale. Para eso se inventó la figura del corredor público. El corredor público también es un notario, nada más que es un notario móvil. Es un notario que se puede mover hacia cualquier lugar. Ellos, el acto que van a realizar de fe pública se llama protocolización. Al protocolizar tienes un acta, pero el acta no vale nada si no se ingresa al RPPC o Registro Público de la Propiedad y el Comercio. ¿Qué es este registro? El registro es una oficina de gobierno donde finalmente van a tener todas las actas constitutivas de todas las empresas que están registradas en el Estado, lo mismo que de las propiedades. ¿Para qué te sirve registrar? De inicio, el registro lo que protege es tu marca, protege el hecho de que nadie más vaya a ponerle el mismo nombre a su empresa, protege el hecho de que ninguno de los individuos que formó la sociedad vaya a cambiar el objeto, el fin, las reglas, el domicilio, el capital o el término de la empresa ya una vez que la empresa esté constituida. Eso es lo que se pretende. Junto con eso, se debe de registrar, el acta constitutiva. Aparte del registro público de la propiedad del comercio, se tiene que registrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el SAT o en el Sistema de Administración Tributaria. Estos dos registros se realizan precisamente para poder obtener un reconocimiento ante la ley y estar finalmente legalmente constituido. Las sociedades que ustedes ven en la parte inferior izquierda, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones y la sociedad cooperativa, son los 6 tipos de sociedades reconocidas legalmente en este país. Estas sociedades van a estar supeditadas por las reglas que establezca finalmente el Código de Comercio y el Código Civil por su parte, así como además las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sistema de administración tributaria y demás y afines al municipio. Ahora, les planteaba yo un caso que es un poco chusco, pero es muy real y vale la pena comentarlo. Este es Julio Pérez exactamente en un año de edad. Julio era toda una promesa, finalmente ahí lo ven con su playera de Mickey, con un pañal y con una sonrisa. Es arcilla pura como para volverse cualquier cosa. A los 11 años, Julio dio el discurso de clausura de su escuela primaria. Da exactamente igual cuál es su escuela primaria, pero Julio era una gran promesa. A los 21 años, Julio estaba en la universidad cursando el 4º semestre de la carrera en nutrición. Por desgracia, a Julio le empezaron a gustar las drogas, el alcohol, las mujeres y todo.
Entonces Julio a los 22 años dejó la carrera y empezó a trabajar en la taquería legalmente constituida La Fogosa, una taquería de fogón al carbón que está establecida en Polanco. Después de 7 años de trabajar para la taquería La Fogosa, juntar algo de dinero, Julio se empezó a dedicar a otras cosas. Fue vendedor ambulante, en algún punto trabajó en un Oxxo, en algún punto trabajó en una gasolinera, fue policía auxiliar del Distrito Federal, entre otra cualquier cantidad de empleos. Julio nunca tuvo la licenciatura como tal. Con un préstamo de su cuñado, estableció una taquería. ¿Dónde la estableció Julio? En plena calle, en una taquería de lámina. ¿Cuál es el problema de constituirse como una empresa y cuál es el problema de no? Julio empieza su empresa finalmente a los 41 años de edad y por muy buena o mala que sea su empresa en 10 años se va a ver exactamente igual. Julio no tiene posibilidad de expandirse, no tiene protección de nombre, no tiene protección de marca. Julio va a estar en la clandestinidad como una sociedad irregular, donde con mucha facilidad va a llegar alguien y lo va a molestar de que es de presidencia municipal y le viene a cobrar una cuota. Va a tener que pagarle una cuota a su líder, cualquier líder gremial de barrio, a su líder, etc. Y esta va a ser la historia que se va a perpetuar una y otra vez. ¿Cuál es la ventaja de finalmente estar constituido legalmente como sociedad mercantil? Bueno, si Julio hubiera optado por constituir su empresa como esa taquería, La Fogosa, Julio finalmente es sujeto de crédito y Julio puede pedir préstamos y expandirse. Julio podría estar abriendo una sucursal, su nombre estaría protegido, estaría pagando impuestos, lo que quiere decir que no lo vendría a sorprender un inspector misterioso a pedirle una cuota a un líder gremial, sindical o de colonia que le vaya a pedir una cuota. El hecho de constituirse legalmente le brinda protección a una persona porque le brinda certeza jurídica en todos sus actos y en todas sus transacciones. Julio podría conseguir finalmente otros inversionistas para aumentar y crecer su negocio. La tendencia finalmente del capitalismo es que las empresas estén legalmente constituidas y sigan su objeto, que es el lucro. Como siempre estoy a sus órdenes, mucho éxito.